Buenos días a todos. Agradecerle a Caroline la deferencia de contar con nosotros, de pedir la colaboración desde Capacitación y Docencia del Hospital de Niños. En primer lugar, quiero contar una pequeña infidencia, ¿sí? Hoy estoy aquí porque un día en un pasillo, ¿sí?, me agarra así a las escondidas y me dice: necesito la colaboración, el apoyo de capacitación y docencia para estas jornadas. Bueno, adelante, me pareció interesante. No la podíamos hacer en el Hospital de Niños, cosa que con mucho dolor sentimos, pero bueno, empezó a movilizarse y dice: bueno, con la autorización vamos a estar bien, te vamos a dar ese apoyo, le digo yo, y pensé que terminaba todo así. Algunos meses más tarde vino con el programa, lo corregimos, lo mejoramos, lo optimizamos, y ya vi que en el programa tenía una participación activa en la jornada, o sea que va más allá de la certificación del apoyo del nombre de capacitación y docencia. Así que bueno, por eso estoy aquí. Agradezco a todos ustedes, agradezco la deferencia de Caroline y de todo el equipo que ha trabajado, ¿sí?, lentamente, pausadamente, para concretar estas jornadas, que como ustedes saben siempre implica un esfuerzo, mucha ansiedad en la preparación. Y bueno, agradecer también a las empresas que han hecho posible que hoy estemos aquí y no en nuestra casa. Y esto lo digo con un poquito de dolor, pero igualmente agradecidos por mostrar lo que se hace desde el Hospital de Niños en tema de gastrostomía. La presentación, ¿sí?, apunta a hablar sobre el trabajo interdisciplinar. La mayoría de los médicos que pasamos los 50 años, recién estábamos recordando con Fabio y con Dolores, ¿sí?, venimos de una educación médica muy biologista, muy atomizada, ¿sí?, centrada fundamentalmente en la anatomía, en la fisiología, en la bioquímica, ¿sí?, y desconocemos los otros aspectos, ¿sí?, del modelo biopsicosocial o del modelo integral o el modelo holístico de la medicina, donde se toman en cuenta otros elementos importantes, ¿sí?, como la cultura, como la familia, la sociedad en donde se desarrolla. Ese es un poco el paradigma biopsicosocial al cual tenemos que apuntar, ¿sí?, y centrar todos los procesos de salud y enfermedad en ese nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma es de corte transversal, ¿sí?, trata de eliminar un poco el modelo paternalista, ¿no?, en donde el médico define, decide, no participa al paciente, no participa a su familia, ¿eh? Por eso le hemos puesto ese pensamiento, ¿no?, que es un modelo transversal, que se centra en esos dos puntos que fundamentalmente hacía referencia a Caroline recién, al trabajo interdisciplinar y a la capacidad de resiliencia de los sujetos y de todas las comunidades. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que significa este concepto de resiliencia. Esto no es traído de los pelos, es de la Organización Mundial de la Salud en 1973, y dice que el trabajo interdisciplinar es la asociación no jerarquizada de personas de diferentes disciplinas profesionales, los que integramos el equipo de salud, esto lo sabemos bien, con el objetivo común de proveer acciones saludables, integrales, tanto para pacientes como para las familias, ¿sí? Y allí aparecen tres palabritas que parecen similares, pero sin embargo son distintas, ¿sí? Multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Multidisciplina es un grupo de profesionales que trabaja cada uno en lo suyo, ¿sí?, pero sin interconexión, ¿sí? No se vinculan en los objetivos comunes. Si al paciente le va bien, ¿sí?, y si no, lo mismo, ¿sí? Es a veces algo que tenemos que replantearnos, ¿no?, porque hacemos halago de trabajar en interdisciplina, pero sin embargo mayoritariamente trabajamos en multidisciplina, en no inter. Interdisciplina es cuando hay esa conexión, ¿sí?, entre cada una de las disciplinas que integran el equipo de salud, y el objetivo central es el paciente
y su familia. La transdisciplina es cuando es algo mucho más importante, es cuando ya la interdisciplina crea conceptos que, digamos, se pueden aplicar mayoritariamente al bien común, ¿sí? Esos serían como los logros que deberíamos apuntar, la inter y la transdisciplina, no así la multidisciplina. La siguiente, Carmen. Ahí está un poquito la definición más acabada de lo que es la interdisciplina, que ustedes todos lo saben, que es un espacio de diálogo, ¿sí? Tenemos que dialogar, y esto se va a vincular con otro elemento que va a venir más tarde, ¿sí?, en esta presentación, que es el tema de la ética, ¿sí? Cuando hablamos de principios, de valores, en ética tenemos que dialogar, ¿sí? Es una instancia de diálogo la que tenemos que hacer en interdisciplina. ¿Para qué? Para tratar de enfrentar, ¿sí?, toda la complejidad que tienen las demandas dentro del equipo de salud, ¿sí? Aplicado al paciente, imagínense un paciente como tantos pacientes que usan gastrostomía. Sí hay una primera definición, ¿sí? Su patología central, la desnutrición, la alta demanda metabólica que puede tener por una patología convulsiva, una patología metabólica, y que debemos indicarla, pero para tener en cuenta no solo los requerimientos nutricionales basales, sino también la demanda extra por los factores de estrés debido a las múltiples intercurrencias que tienen. Piensen un paciente convulsivo, ¿sí?, que repite 20, 30, 40 episodios de convulsiones por día. Cuando se infecta, ¿sí?, aumenta la demanda metabólica. Todo eso lo tenemos que discutir en interdisciplina, ¿sí?, el equipo médico, el equipo de cirugía, gastroenterología, nutricionistas, y también la mirada siempre controladora de la gente que en los hospitales trabaja en bioética, ¿no?, porque nos va dando el camino por donde debemos transitar de modo acertado, de modo correcto. Varias disciplinas diferentes que se ocupan de un mismo problema, es otra definición, ¿sí? Varios aspectos de una situación problema a analizar, ¿sí? Y Piaget dice intercambio de información entre dos o más ciencias. Eso me parece muy importante. Intercambio de información. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos verdades que son relativas y que se tienen que poner en juego en el momento de diálogo, de intercambio, del análisis de la situación problema. La siguiente. Ahí está la palabrita, ¿sí?, que quería rescatar, ¿sí? Resiliencia. Todos saben, esto viene de la física, ¿sí?, la presión a la cual se somete un cristal de cuarzo y no se puede modificar. De ahí viene la palabra resiliencia, es bien físico-matemático, ¿sí? Pero ¿para qué existe la resiliencia? Para poder transformarnos, para poder reconstituirnos, para poder modificarnos. Y no quiero adelantar lo que va a venir más adelante, pero leyendo, ¿sí?, algo que está escrito y va a ser entregado, y ustedes tienen en las carpetas, que es cuadernillos que elaboraron la gente que organizó estas jornadas, van a ver allí conceptos vertidos por dos protagonistas, que son los papás de un paciente que ha sido sometido a una gastrostomía y que cuentan un poco la historia a modo de cuento, a modo de medicina narrativa. Ahí van a poder ver palabras transformadoras. A ellos le cambió la vida, ¿sí? Y hablan de metáforas importantes como el guerrero, ¿no? Me adelanto un poquito y te robo conceptos. Pero esa metáfora nos está hablando de la capacidad resiliente que todos los seres humanos tenemos, capacidad transformadora. Y este procedimiento, que si bien en esencia es eminentemente técnico, tiene capacidad transformadora, transformadora de la calidad de vida de ese sujeto y de la dignidad que le podemos ofrecer a esa persona. La siguiente. También tenemos que introducir conceptos de la ética aplicado a la salud, ¿sí? ¿Y qué es la ética? La ética, ustedes saben que es una rama de la filosofía, ¿sí?, como tantas otras ramas, la axiología, la praxeología, la epistemología, son todas ramas de la filosofía. Y esta ciencia, ¿sí?, que se aboca al estudio de los valores, de los principios, teorizando qué es bueno, qué es malo, ¿sí?, tiene un papel muy protagónico a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se centra en
principios como el de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia, el de autonomía, ¿sí? Fundamentalmente para las personas que tienen capacidades, ¿sí? Para poder tomar las decisiones acertadas inherentes al estado de salud o al estado de enfermedad, o, digamos, en estados muy extremos, al final de la vida, o al inicio de la vida, que son los grandes dilemas que siempre se analizan en la ética. Por eso dice que la ética implica una serie de reglas de conductas que señalan una obligación, un deber ser, que es la obligación que marcan los códigos deontológicos de cada una de las profesiones, la médica, la de enfermería, la de ontología, la de bioquímica, etcétera, etcétera. Nos marcan el camino por donde debemos ir, por donde debemos seguir, ¿eh? La ética aplicada a la vida diaria, ¿sí? En los casos particulares de los pacientes que asistimos en el hospital, es lo que llamamos bioética. La siguiente. La bioética, ¿sí? Hay, como dice, el estudio sistemático de la conducta humana, cómo debemos conducirnos y aplicado a las ciencias de la vida sobre la base de valores y de principios morales, ¿sí? Es algo que viene, no es nuevo, es del año 1971, desde Van Potter en adelante. Allí es donde comienza, ¿sí?, el análisis de estas cuestiones esenciales en la vida para evitar experimentaciones incorrectas, uso de tecnología incorrecta o inapropiada aplicado a la salud. Vamos con la siguiente. ¿Qué aporta la ética a los cuidados de la salud? La ética es la ciencia que estudia la moral del hombre en la sociedad, ¿sí? Es decir, cómo debemos conducirnos, lo que debemos hacer bien y lo que debemos hacer mal. Es una ciencia práctica, ¿sí? Es normativa porque nos da la directiva por dónde debemos ir, ¿eh? Los comités de bioéticas que funcionan en los hospitales tienen funciones diversas, consultivas, ¿eh? Ustedes pueden ir a consultar si lo que están haciendo está por el camino correcto, incorrecto, vale la pena, no vale la pena, es fútil o no lo es, ¿sí? Tiene una función normativa, tiene una función educativa también. Esas son las funciones que tienen los comités de bioética. Por eso dice ahí que se trata de una ciencia normativa, pero también es teórica porque argumenta desde el conocimiento, viene de la filosofía, recuerden, entonces tiene que sustentar con argumentos, y se sustenta en el diálogo. Es decir, tenemos que discutir las mejores opciones a través de los valores, que ya vamos a ver cuáles son esos valores que tienen importancia a la hora de toma de decisiones. Implica una serie de reglas de conducta y señalan una obligación, un ser. Vamos, la siguiente. Haz un poquito más porque me parece que se atrasó. Ahí está. Esos son los principios reguladores de la bioética. Cada vez que analizamos una situación puntual, ejemplo, ¿debemos poner o no poner una gastrostomía en un paciente? ¿Debemos o no alimentarlo enteramente, parenteralmente? ¿Debemos o no limitar o adecuar un determinado esfuerzo terapéutico? Debemos regirnos por esos principios, ¿sí? Primero, el derecho a la vida, que es un derecho natural que todas las personas tenemos. Esto que surge de pactos y convenciones internacionales y que está regulado por leyes nacionales, el interés superior del niño. Es decir, siempre poner al niño como prioridad frente a todas circunstancias, ¿sí? Derecho a la vida, poner al niño como interés superior, el respeto por la autonomía en desarrollo, ¿sí? Ustedes saben que cada vez se le da más protagonismo a lo que piensa el paciente para separarnos de este modelo paternalista tradicional que comentaba inicialmente. Claramente el niño, en la medida que va avanzando en su neurodesarrollo, va teniendo capacidades, ¿sí? Capacidades para decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? A eso apunta este principio regulador, el respeto de la autonomía en desarrollo. Tanto es así que a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial, que hace poquitos años atrás ocurrió en la República Argentina, a partir de los 12 años el niño puede opinar qué hacer sobre las decisiones que atañen a su propio cuerpo, ¿sí? Hay veces que esto no puede ocurrir por el estado neurológico del paciente o por edades inferiores o por patologías que modifican el sensorio. Entonces la autonomía es tomada, digamos,
por la responsabilidad parental, es decir, la responsabilidad de los padres o de los cuidadores, y ellos deben decidir según el mejor criterio subjetivo qué decisión tomar sobre el estado de salud o de la enfermedad del niño. Estos dos principios, que son de la época hipocrática, beneficencia y no maleficencia, siempre hacer el bien y no provocar el mal, primum non nocere, ¿sí? Y el principio de justicia, es decir, que todos tengan iguales acceso a la salud y iguales posibilidades para una determinada circunstancia. La siguiente. Sobre estos principios nosotros tenemos que basar toda la toma de decisiones que hacemos sobre los pacientes. ¿Cuáles son las implicancias en el pensar bioético aplicadas a las nuevas técnicas? Fíjense, acá nuevamente vuelven a aparecer palabras que ya venimos diciendo, ¿sí? La autonomía del paciente frente a la posición tradicional del médico. Yo soy el que tiene dominio de la situación, yo soy el que decide lo que te va a pasar, yo soy el que decide sobre tu propia vida. Ya esto no es así. Es el paciente frente a esa posición tradicionalista paternalista. Y si no es el paciente, porque sus capacidades o sus dominios neurológicos no lo puede hacer, el paternalismo del médico está confrontado con los puntos de vista del paciente y de la familia. ¿Qué es lo que quiere el paciente y qué es lo que quiere la familia? Pensando en el mejor interés del niño, ¿sí? Eso se llama en bioética criterio subjetivo o juicio sustitutivo. Las decisiones técnicas que vayamos a tomar sobre el paciente, todo lo que denominamos tecné, ¿sí? Deben confrontarse con el arte del cuidar, con el medeos, hablándolo en terminología griega, ¿sí? Entonces, esas decisiones técnicas que implican opiniones, que implican conocimiento, que implican inquietudes, ¿sí? Deben también contraponerse o balancearse con lo que piensa la familia y sobre todo con estos principios elementales de beneficencia y de no maleficencia. Siempre hay que discutir qué es bueno, ¿sí? Y si le vamos a proveer algún beneficio a ese paciente con la toma de decisiones que vamos a hacer. La sociedad tiene que estar representada, justamente el principio de justicia está hablando o delega en la sociedad la mejor opción a tomar sobre ese niño. Entonces, el Estado, a través de sus organizaciones, a través de sus leyes, a través de sus normativas, ¿sí? Debe asegurar una distribución equitativa de recursos y darle la posibilidad de que pueda recibir el tratamiento adecuado de la mejor manera adecuada, pero pensando no solo en este paciente, sino en un número de pacientes con similares características. La siguiente. Orden de prioridades para pensar desde el punto de vista bioético, ¿sí? Cuando tenemos que tomar una decisión. Siempre sentarse sobre el conocimiento, ¿sí? Sobre las bases del conocimiento. ¿Por qué? Porque la medicina, si bien es un poquito de arte, es también ciencia, y la ciencia está basada en los conocimientos científicos, en el método científico. Por lo tanto, si vamos a indicar un procedimiento, ¿sí? De colocación de un dispositivo intragástrico, debe estar centrado en conocimientos. Saber que hay un estado nutricional, que hay una alta tasa metabólica, que así lo requiere, y que por allí vamos a proveer no solamente de nutrientes, sino que vamos a poder facilitar el manejo del paciente, la administración de medicamentos que se hacen dificultosos por otra vía. Por eso, siempre centrarse en el conocimiento para poder tomar las decisiones diagnósticas o terapéuticas acertadas. Ordenar esos principios que son elementales en el análisis, ¿sí? El principio de derecho a la vida, el mejor interés del niño, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos tienen que estar como elementos ordenadores a la hora de la toma de decisión. Actualizar siempre en forma continua, ¿sí? Y sistemática todos los avances tecnológicos. Hace 30 años atrás quizás no hubiéramos pensado en este dispositivo, no estaba la sonda como único recurso, y los niños con dificultades de la succiodilución, niños
con parálisis cerebral, niños con estados convulsivos, solamente teníamos como recurso la sonda, ¿sí? La nasogástrica, porque la transpilórica vino mucho después. Entonces, irse actualizando sobre la base de los nuevos conocimientos. Establecer las prioridades, eso ya lo insistí bastante, ¿sí? Privar a un paciente, fíjense el concepto, de una posibilidad terapéutica conveniente es algo inadmisible. Y esta técnica de gastrostomía no es un procedimiento desmesurado, no es un procedimiento, digamos, fútil, provee muchos beneficios. Ya lo van a ver en el texto de este manualcito, el relato de los padres. Nos cambió la vida, ¿sí? Dice, y me adelanto y le robo espacio a Carolín, pero dice, pudimos salir a cenar en una parte del texto. Fíjense, ¿no? O sea, de estar enclaustrados, poder salir nada más ni nada menos que a cenar o a llevarlo para que vea el sol o el agua de las sierras de Córdoba, ¿no? O sea, fíjense cómo cambiamos esto, ¿no? Actuar por omisión o por comisión, es decir, yo me olvido, ¿sí? O hago de más, es absolutamente rechazable, ¿sí? Y esto también tiene que ver con el desafiar retos. En medicina tenemos retos, la siguiente, para ir ya cerrando. El reto de la superación del reduccionismo. No tenemos que pensar que el paciente es un intestino que no absorbe. Tenemos que pensar que tiene problemas gastrointestinales, que está desnutrido, que por estar desnutrido quizás no tiene fuerza, sus actos volitivos son muy limitados, que no tiene capacidad de aprender, que no se puede insertar en la escuela, que no puede disfrutar, que no puede ser feliz, que no tiene dignidad. Ese es el recorrido que tenemos que hacer. El reto de la incertidumbre. Bueno, esto es algo de todos los días dentro del equipo de salud. A veces ponemos un tratamiento, pero no sabemos cómo nos va a ir. Nos puede ir bien o nos puede ir mal. Podemos tener éxito o podemos fracasar, ¿sí? Y es una cosa que tenemos que tener incorporada y que tiene que ser analizada también a la hora de la toma de decisiones. Y el reto a la equidad, que es darle a todos lo que le corresponde y en su justa medida. El principio de justicia resumido en pocas palabras. La siguiente. ¿Cómo vencer estos retos y desafíos? Proveyendo condiciones y recursos fundamentales para la salud. Fíjense, para la salud. Y acá viene lo del modelo biopsicosocial u holístico, que trata un poco de destruir este biologista. Fíjense los conceptos que tenemos que incluir dentro del concepto de salud. Paz. ¿Alguna vez ustedes lo habían pensado que teníamos que ser promotores de la paz? Bueno, lo tenemos que ser. Educación, alimentación, ingreso económico, ecología estable, vivienda, justicia social, equidad. Y yo le agregaría, esto no está, es mío, de la bibliografía donde lo tomé, no está, pero para los niños el juego, ¿sí? Porque es importante, es la forma en que ellos se expresan y son felices, el juego. Promoviendo una visión equilibrada, con impulso transformador, acá nuevamente aparece el concepto de resiliencia. ¿Para qué queremos hacer esto? Para transformar la calidad de vida o el hábito de vida de esa persona. Allí está el concepto de resiliencia. Y no solo de la persona, sino de la comunidad. Recuerden que la resiliencia aplica a lo individual y a lo colectivo. Estimulando también el desarrollo de pensamiento complejo, como en esto, de abrir juego a la toma de decisiones de todas y cada una de las disciplinas. Considerar la incertidumbre como probabilidad dentro de lo que vayamos a hacer, no siempre nos va a ir bien, ¿sí? Y favorecer en todo momento la equidad, es decir, que todos tengan las mismas posibilidades. La siguiente. Conclusiones. Entre la interdisciplina y la bioética, ahí tenemos que andar, ¿sí? Tenemos que transitar. Sus papeles resultan indiscutibles en un mundo tecnocientífico. La bioética pone freno, pone límite, ordena, modera, ¿sí? Ayuda, colabora, recomienda, ¿sí? Por eso toda esa terminología. Aconseja, selecciona la mejor opinión de varias que pueden estar dando vuelta, modera, ¿sí?
entre una alimentación parenteral continua, que puede dar complicaciones, que es mucho más costosa, que requiere un manejo técnico mayor, la gastrostomía, ¿sí? Es la forma de moderar una alimentación en un paciente con ciertas determinadas condiciones. Y cuando va a recomendar, siempre lo hace sobre la base de las normas, de los derechos individuales y colectivos que están en las leyes, en las normativas vigentes. La ley de derechos del paciente y la ley 26061, que es la que habla de todos los derechos que tienen los niños. Si ustedes quieren buscar bases o sustentos, vayan a esa ley, ahí la van a encontrar. ¿Para qué queremos hacer interdisciplina y bioética o ligar la interdisciplina a la bioética? Para procurar un mundo mejor. Ahí está el concepto de paz, alimentación, esto que yo dije del juego en el niño, en donde son inevitables en las sociedades pluralistas, es decir, todos tenemos el mismo acceso. ¿Para qué? Para que se respete la diversidad, para que se puedan concretar los proyectos individuales. Y en ese texto que está relatado también, van a poder ver, van a poder advertir cuando lo lean detenidamente, lo que escriben los papás, cómo el proyecto de vida cambia. Ellos, de desesperarse, comienzan a ser familia, comienzan a funcionar como familia, y no es un dato menor. Entre la interdisciplina y la bioética se contribuye al estudio y reflexión de todos los problemas ligados a la biomedicina, a la vida y al medio ambiente. Recuerden que uno de los requisitos era tener bienestar ecológico, ¿sí? Hoy nuestro medio ambiente es un desastre. Tener lineamientos fundados en valores de la persona y en la dignidad. Dignidad es una palabra que viene del griego, de dignitas, que significa elegir con libertad, ¿sí? Eso tenemos que apuntar. Y está reconocida, obviamente, por los derechos humanos, convenciones, pactos, ¿sí? Seguí un poquito más adelante porque te estás atrasando. La que siguiente, ya estamos terminando. Y muchas gracias nuevamente a Caroline, muchas gracias a todos ustedes por la atención. Y bueno, espero que disfruten de todo esto, que tiene un componente de resiliencia. ¿Por qué? Porque esta jornada, primera jornada de gastrostomía, lo que pretende es transformar los conocimientos, las posturas y las definiciones que hay respecto a esta técnica. Muchas gracias.